Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Fórmula News F1. Hemos llegado a lo que podría ser el fin de semana de definición del campeonato. Aquí, en el mítico circuito de Suzuka, en Japón. Circuito que no vería acción desde el 2019 debido a la pandemia. Circuito que tiene muchas zonas de curvas rápidas, como lo son la primera curva, la zona de las S y la fabulosa curva 130R. Antes de meternos de lleno con lo acontecido en la carrera del día domingo, vamos a analizar un poco cómo fue la quali del día sábado. Después de tener un día viernes pasado por agua en prácticas libres 1 y 2, veríamos el día sábado un circuito totalmente seco para las prácticas libres 3 y la pole position. En la quali 1 del día sábado, veríamos pasar a los pilotos ya habituales de los primeros 6 equipos a la Q2 y mezclar en los últimos 5 puestos de la parrilla a varios pilotos de Alfa Tauri, Williams, Aston Martin y Haas. En posición número 20 encontraríamos al canadiense Nicolas Latifi, que tendría 5 puestos de penalización debido al choque contra Guanyu Zhou ocurrido en Singapur. En la posición número 19 encontramos a Lance Stroll, quien de nuevo deja mucho que desear a bordo de ese AMR22, que no logra encontrar la buena puesta a punto en clasificación, algo que sí mejora muchísimo los días domingos en los cuales logra rodar al ritmo de sus rivales de zona media, como lo son Alpine y McLaren. En 18ª posición encontramos a Kevin Magnussen, quien no pudo poner en temperatura sus neumáticos y lograr avanzar a la Q2, y siendo batido por su compañero de equipo por 2 décimas. En 17º lugar encontramos a Pierre Gasly, quien tuvo un error en su último intento en la curva de la horquilla, alegando al equipo que no le habían ajustado bien sus frenos, mostrándose un tanto molesto en una de sus conversaciones por radio con el equipo, y que más temprano se había confirmado como piloto oficial para el equipo de Alpine, sustituyendo a Fernando Alonso para la temporada 2023, haciendo pareja con su coterráneo Esteban Ocon, y teniendo un equipo totalmente francés para el año que viene. Y en su puesto de Alfa Tauri quedaría el piloto sensación, que estaba siendo tentado por varios equipos, Nick De Vries, quien luego de pilotar para 3 equipos en varias sesiones de entrenamiento esta temporada y hacer un muy buen papel en el Gran Premio de Italia con Williams, consiguió su recompensa de ser un piloto a tiempo completo en un equipo de la Fórmula 1. En 16ª posición encontramos al anglo-tailandés Alexander Albon, quien se quedó a solo 55 milésimas de avanzar a la Q2, batiendo una vez más a su coequipero por más de 200 milésimas. Pasamos a la Q2, en la que veríamos eliminados a los pilotos de la posición 15 a la 11, posición en la que quedaría el piloto alemán Mick Schumacher, del equipo Haas, quien no pudo hacer mucho más con su VF22, y en la que ni siquiera pudo mejorar el tiempo de la Q1, y quedando a más de 8 décimas de poder avanzar a la Q3. En 14º encontramos al chino Guanyu Zhou, quien se estaba entrenando en este circuito. En 13º lugar encontramos al piloto local, Yuki Tsunoda, quien no pudo hacer mucho más con su AT03, a pesar de que logró batir a su compañero de equipo, algo que se viene haciendo habitual en las últimas carreras. 12º encontramos al finlandés Valtteri Bottas, quien a pesar de ser un muy buen clasificador, no logra extraer al máximo el potencial de ese Alfa Romeo, que viene en un declive total después del parón veraniego. En 11º lugar veríamos a un muy disgustado Daniel Ricciardo, quien solo quedó a 5 milésimas de lograr avanzar a la Q3. En la Q3 saldrían, como es habitual, todos los pilotos con neumáticos rojos a su primer intento, siendo el único que no saldría Sebastian Vettel, quien solo haría un solo intento en esta Q3. En 10º lugar quedaría Lando Norris, quien tuvo complicaciones en ambas vueltas y no podría siquiera mejorar su tiempo de la Q2. En una de sus vueltas de calentamiento vivió un momento peligroso en la que se encontró a Max Verstappen haciendo movimientos erráticos, ya que venía calentando sus neumáticos rojos, lo que le hizo al inglés irse sobre la grama del circuito para evitar un accidente, acción que solo tuvo una reprimenda para el actual campeón del mundo, algo que es un poco comprensible, ya que por lo general cuando un piloto maneja de forma errática y ocasiona que otro se vaya fuera de la pista, lo sancionan con al menos 3 puestos en la parrilla para el día de la carrera. En 9ª posición encontramos en una gran clasificación a Sebastian Vettel, a bordo de su AMR22, quien ha dicho que este es su circuito preferido. En una sola vuelta de intento de clasificación quedó a solo 180 milésimas de un Mercedes, lo que demuestra la gran calidad que aún queda en las manos del alemán 4 veces campeón del mundo.
también mostrando agradecimiento por el gran trabajo hecho junto con su equipo para arribar a la Q3 en su circuito preferido. En octavo lugar encontramos a George Russell, quien no pudo replicar lo demostrado en las prácticas libres 2, cuando lideró los cronos. En séptima posición, el asturiano Fernando Alonso, del equipo Alpine, quien sigue demostrando que aún le queda calidad a sus 41 años, batiendo a uno de los dos Mercedes y quedando a solo 60 milésimas de su acérrimo rival, Lewis Hamilton, que con un Mercedes muy superior solo pudo arribar en esa sexta posición, siendo batido por el otro piloto del equipo Alpine, Esteban Ocon, quien en esta quali fue el mejor del resto, quedando a 4 décimas del más próximo piloto. En esa posición quedaría el mexicano Sergio Checo Pérez, a quien le sigue incomodando un poco el setup de su monoplaza, y a quien, a pesar de tener el mismo suelo de su coequipero, no pudo acercarse al neerlandés y quedar a 4 décimas de la pole. En segundo y tercer lugar encontramos a ambos pilotos del equipo Ferrari, quienes siguen demostrando una gran paridad en la quali, ya que solo fueron separados por 40 milésimas. En tercer lugar, Carlos Sainz, y en segundo, Charles Leclerc, quien perdió por solo 10 milésimas la pole frente al actual campeón del mundo, Max Verstappen, quien se alzó con el mejor tiempo de la quali, y a pesar de no poder mejorar en su segundo intento, ya que perdió una pieza de fibra de carbono a la salida de la curva 1, lo que agravó el performance durante su vuelta lanzada. Ahora, quedaría en sus manos conseguir el título el día domingo, si las condiciones de carrera lo permitían, ya que tendría la obligación de ganar y conseguir la vuelta rápida para no depender del resultado de sus rivales, y evitar la infinidad de posibilidades que le darían el título, en caso de no hacer lo mencionado anteriormente. Llegaríamos así al día domingo, lo que podría traernos la definición del campeonato de pilotos de 2022. Pero la definición del campeonato no sería bajo un día habitual, ya que el día domingo trajo la lluvia, como fue predicho en días anteriores por el sistema meteorológico. Antes de la arrancada, el equipo Alfa Tauri nos haría saber que el piloto Pierre Gasly, quien había clasificado bastante atrás el día sábado, habría decidido romper el parque cerrado para cambiar la configuración aerodinámica de su monoplaza, por lo que partiría desde el pit lane. La carrera tendría una largada un tanto limpia en los primeros metros, en las que algunos pilotos arriesgaron para ganar posiciones y en las que otros fueron más conservadores para evitar quedar fuera en la primera curva de carrera. En esa arrancada vimos una espectacular reacción por parte del piloto de Aston Martin, el canadiense Lance Stroll, ya que aprovechando de ganar una posición en parrilla debido a la sanción de Pierre Gasly, adelantó a otros 4 pilotos, pasando bien pegado al muro que separa la recta principal del pit lane. Logró capitalizar el despiste de su compañero Sebastian Vettel, quien trompeó luego de un leve toque con Fernando Alonso, que lo dejó último, el trompo del piloto chino Guan Yu Zhou en la curva de la horquilla, el abandono por problemas mecánicos de Alexander Albon y el espeluznante choque del Ferrari de Carlos Sainz, que lo dejó por fuera, permitió que el piloto de Aston Martin avanzara 8 posiciones en la primera vuelta de carrera, dejándolo a la puerta de los puntos en la posición número 11. Sebastian Vettel, por su parte, quien partía en la posición número 9 y luego de tener una mejor arrancada que sus pilotos rivales que se encontraban por delante, intentó adelantar por fuera de la curva 1 a Fernando Alonso, quien no pudo hacer mucho sino mantener su línea de carrera. Tuvo un toque que lo hizo irse sobre la grava, pudiendo reintegrarse posteriormente sobre el circuito en la última posición. Aún así, recuperó algunas posiciones de los que tuvieron despistes y abandonos en la primera vuelta. Un poco más adelante en la primera vuelta, Checo Pérez le ganó la posición al español de Ferrari en la arrancada, quien tuvo un aquaplaning luego de la primera curva de la horquilla, y quien quedó a merced de las condiciones del circuito mojado, lo que le hizo impactarse fuertemente contra las barreras, dejando su monoplaza chocado con la mitad del auto dentro de la pista, mientras pasaban muy peligrosamente los otros pilotos a gran velocidad, que venían detrás de él. Pierre Gasly, quien había salido desde el pit lane y quien tuvo que cambiar su alerón delantero por una nueva configuración, impactó una de las vallas publicitarias que dejó en el medio de la pista el choque de Carlos Sainz, lo que le causó la rotura de su alerón delantero, teniendo que ingresar a los pits para remover la gran valla publicitaria y cambiar su alerón por el de la anterior configuración. Esto obligó a dirección de carrera a sacar el auto de seguridad en apenas la primera vuelta, para que los comisarios pudieran extraer los autos de Alexander Albon y el deteriorado auto de Carlos Sainz. Aún así hubo una mala coordinación, ya que mientras los autos pasaban por el segundo sector del circuito detrás del auto de seguridad, la grúa de extracción se encontraba dentro de la pista tratando de sacar el auto del español.
Esto generó malestares en todos los pilotos de los equipos, y siendo el que más énfasis pondría en esta situación Pierre Gasly, quien venía saliendo del pit lane intentando acercarse a gran velocidad al grupo detrás del safety car. Los pilotos y los equipos reclamarían con todo a los directores de carrera, ya que esto era algo imposible que sucediera, ya que aquí mismo en 2014 hubo un fatídico choque bajo las mismas condiciones de suelo mojado, que acabó con la vida del piloto Jules Bianchi, que acabó impactando bajo una de las grúas que se encontraba extrayendo un monoplaza. Inmediatamente la FIA sacaría la bandera roja en la vuelta 3 de carrera, para evitar que los coches pasaran cerca de la grúa nuevamente, lo que haría que todos los coches tuvieran que ingresar a los pits y quedarse en la línea rápida mientras terminaban las labores con el monoplaza de Carlos Sainz. Mientras esto ocurría, se intensificó la lluvia, que haría que nos quedáramos esperando por casi 2 horas la reanudación de la misma, dejando aún más en ridículo a los neumáticos azules de lluvia extrema, ya que los pilotos y equipos alegan que al expeler más de 80 litros de agua por segundo ocasionan un spray demasiado intenso, lo que no permite la visibilidad a los pilotos que vienen detrás de los líderes. En este periodo hubo varias intentonas por arrancar la carrera bajo el safety car, pero el clima seguía empeorando. Esto haría que un cronómetro apareciera en las pantallas, dejándonos cada vez con menos tiempo para el disfrute de la carrera. Cuando quedaban apenas 45 minutos para afinar el tiempo límite de 2 horas, la dirección de carrera decidió relanzar bajo el safety car, y todos los pilotos obligatoriamente debían usar neumático de lluvia extrema, el azul, para ayudar a secar el circuito un poco y crear una línea de carrera más óptima. Luego de 3 vueltas bajo el safety car, se relanzaría la carrera y obtendríamos una imagen impactante de la recta principal, en la cual venían todos los pilotos en la misma recta, pero solo se veía al líder Max Verstappen, ya que por lo mencionado anteriormente, los neumáticos de lluvia extrema generan un gran spray que anula casi por completo toda la visibilidad de los pilotos que vienen detrás del líder. Los pilotos que venían en la parte posterior de la parrilla, Sebastian Vettel y Nicolás Latifi, aprovecharon de parar y de deshacerse de los neumáticos azules, que tienen menos rendimiento, y pondrían los neumáticos intermedios, que le ayudarían a ir más rápido y evitar de manejar en el tráfico con ese gran spray. En esta parada el piloto Sebastian Vettel le ganó la posición al canadiense Nicolás Latifi, lo que le permitió al alemán salir con pista libre y marcar los mejores microsectores en el sector 1 y los mejores sectores 2 y 3 hasta ese momento. En la vuelta siguiente, la número 8, vería cómo la mayoría de los pilotos ingresarían a los pits para cambiar por neumáticos intermedios, ya que sus ingenieros indicarían que los tiempos serían mucho mejores con esos neumáticos, debido a que venían monitorizando lo hecho por Sebastian Vettel y Nicolás Latifi, quienes venían bajando los sectores 2 y 3 por más de 1,5 segundos cada uno. Los únicos pilotos que no ingresaron a los pits fueron Fernando Alonso, quien se quedó liderando la carrera por apenas una vuelta y que ingresaría a final de la misma; Daniel Ricciardo, quien le habría ganado la posición a su compañero de equipo en la largada; Mick Schumacher, quien fue el que más posiciones ganó pero se vio afectado posteriormente por las arriesgadas decisiones de su equipo; y el chino Guan Yu Zhou. Mientras todos paraban en los pits, se veía como Sebastian Vettel y Nicolás Latifi subían en el clasificador hasta las posiciones 7 y 8 por las correctas decisiones de cambiar los neumáticos intermedios. Mientras tanto, Mick Schumacher se vio líder en la clasificación por algunos metros, ya que inmediatamente fue pasado por el actual campeón Max Verstappen, quien ya traía sus neumáticos intermedios en temperatura. Fue perdiendo posiciones uno a uno hasta caer a la octava posición, en la que tuvo que ingresar a los pits, ya que su equipo habría estado esperando por un supuesto safety car para perder menos tiempo y menos posiciones. Esto haría subir a todos los pilotos que venían detrás de él un puesto automáticamente, siendo los más beneficiados Sebastian Vettel, quien habría subido al 6º lugar, y Nicolás Latifi al 7º, quien también habría sido superado rápidamente por Fernando Alonso, arrebatándole ese 7º lugar en apenas una vuelta. En las vueltas subsiguientes no pasaría mucho interesante, ya que al no haber DRS por estas condiciones de pista, el único que lograría hacer sobrepasos sería George Russell, quien quedó en una mala posición fuera de los puntos, debido a que su equipo lo perjudicó cuando realizaron una doble parada en los pits. Pudo pasar al local Yuki Tsunoda y a su coterráneo Lando Norris, quienes no opusieron mucha resistencia al piloto de Mercedes. En la vuelta 19 veríamos cómo Lewis Hamilton intentaría pasar por todas partes al francés Esteban Ocon,
que al tener una velocidad de punta más alta que la del W13 le permitiría defender muy bien esa posición. En varias ocasiones se vieron cerca del toque, ya que el 7 veces campeón del mundo se encontraba desesperado al tener más ritmo que el francés en su A522. Un poco más atrás, George Russell lograría dar cuenta de Nicolas Latifi, quien todavía se encontraba en la zona de los puntos, demostrando al canadiense que le sientan bien estas condiciones de piso mojado. En las vueltas posteriores, a falta de 8 minutos para el final, también veríamos cómo Fernando Alonso intentaría dar caza al alemán Sebastian Vettel, que se encontraba en la posición número 6, y al no poder sobrepasar, pidió a su equipo ir por unos neumáticos intermedios nuevos, y así tener más oportunidades de sobrepaso en los instantes finales de carrera. A pesar de caer a la posición número 10, el asturiano pudo recuperar rápidamente el séptimo lugar, debido a que esos neumáticos intermedios nuevos le permitieron rodar 2 segundos más rápido que sus rivales, incluso llegando a rodar mejor que los pilotos de punta. Aún así, en la última vuelta de carrera vimos el último intento de sobrepaso por parte del asturiano Fernando Alonso, quien al pasar por la curva 130R quedó muy cerca del alemán, y en la última chicana del circuito, viendo cómo ambos estuvieron cerca de tocarse, pero a su vez ninguno de los dos llegó a sacar al otro del circuito, manteniendo muy limpiamente sus líneas de carrera hasta llegar a la línea de meta en lo que fue un photo finish, ya que el alemán logró aventajar por solo 11 milésimas al asturiano, que de haber tenido una vuelta más habría logrado sobrepasarlo. En la parte final de la carrera veíamos a un Max Verstappen que le estaba faltando solo el punto de la vuelta rápida para ser campeón en esta jornada. Aún así solicitó a su equipo ingresar para cambiar neumáticos e ir por la vuelta rápida para asegurar el campeonato, pero su equipo decidió no arriesgar a pesar de tener más de 20 segundos de ventaja respecto al segundo clasificado, que era su máximo rival en el campeonato, Charles Leclerc, quien venía siendo acechado por el mexicano Sergio Checo Pérez, quien habría conservado de gran manera sus neumáticos para intentar el sobrepaso sobre Charles en las últimas vueltas, algo que logró conseguir en la última chicana del circuito, pero el monegasco del equipo Ferrari se saltó la curva dándole un poco de ventaja, y además cerrarle la puerta bruscamente al piloto mexicano, algo que ocasionó una investigación al piloto monegasco y posterior penalización de 5 segundos. De esta manera el piloto neerlandés se alzaría con la victoria del Gran Premio de Japón, frente a los mandatarios de Honda. Todos nos quedamos sorprendidos, ya que según las reglas de la FIA, las carreras que terminan entre el 50 y el 75% de las vueltas darían al piloto vencedor 19 puntos, 14 al segundo y 12 al tercer puesto, lo que no le daría la diferencia suficiente al piloto neerlandés para obtener su segundo título en esta carrera. Aún así, la mala redacción de las reglas indicarían que estos puntos solo se dan si la carrera es interrumpida, pero como la carrera se relanzó a falta de 45 minutos y terminó bajo la bandera de cuadros, sí se le adjudican los 25 puntos al piloto ganador. Aunado a la penalización de Charles Leclerc, que perdió el segundo puesto con la gran actuación del piloto mexicano, le daría el segundo título automáticamente al piloto de Red Bull, quien se encontraba muy sorprendido, ya que no se esperaba que en rueda de prensa le indicarían que sería el campeón del mundo. El piloto neerlandés logra alzarse con su segundo campeonato y de manera consecutiva, igualando al asturiano Fernando Alonso en títulos mundiales de pilotos. El piloto de Red Bull no tuvo contrincantes al título después de la segunda mitad de temporada y le dio una paliza a sus más cercanos rivales, a quienes aventaja por más de 100 puntos a falta de 4 jornadas para finalizar la temporada. El equipo Red Bull podría hacerse con el título de constructores en la siguiente carrera, si logran hacer el 1-2 en el territorio americano. Por su parte, el equipo de Ferrari le sacó un puntito de ventaja a su máximo rival por el subcampeonato, ya que a pesar de terminar con un solo monoplaza, Charles Leclerc sumó 15 puntos, uno más que ambos pilotos de Mercedes, quienes quedaron en la posición 5 Lewis Hamilton y octava George Russell. El equipo Alpine recuperó esa cuarta posición del campeonato, ya que logró un gran botín de puntos en esta carrera, con Esteban Ocon en la cuarta posición y Fernando Alonso en la séptima. Ahora aventajan por 13 puntos al equipo de McLaren, que solo consiguieron un punto en esta carrera, gracias al 10º lugar conseguido por Lando Norris. Y respecto al equipo Aston Martin, ya salió por completo del foso del campeonato de constructores, ya que sus grandes mejoras aerodinámicas lo han ayudado a levantar su performance en la segunda parte de la temporada, y están a solo 7 puntos de Alfa Romeo,
ya que en esta carrera consiguieron 8 puntos por el sexto lugar alcanzado por el 4 veces campeón del mundo Sebastian Vettel, quien fue escogido como piloto del día. Esto le da un buen augurio al asturiano Fernando Alonso, ya que el equipo de Silverstone es el que más ha evolucionado su monoplaza en este 2022. Todo da a indicar que el año que viene el asturiano ayudará aún más a la evolución del AMR23 para hacerlo mucho más competitivo. Y hacemos aquí una mención especial al canadiense Nicolás Latifi, quien por fin logró conseguir sus primeros 2 puntos en esta temporada, al arribar a la bandera de cuadros en la 9ª posición, por delante de un auto muy superior como lo es el McLaren de Lando Norris. Los esperamos en un próximo video de Fórmula News F1, cuando la categoría reina del automovilismo se mude al continente americano, más específicamente al Circuito de las Américas, ubicado en la localidad de Austin, Texas, en Estados Unidos. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en una próxima edición. Les comentó Nelson Gutiérrez. Hasta luego.